Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Estaba sentado solo en el parque. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba verde y lo bañaba todo en una cálida luz dorada. El día había sido caluroso, casi bochornoso, pero ahora, con la llegada del crepúsculo, soplaba una suave brisa que hacía susurrar las hojas de los viejos árboles. Había elegido un lugar sombreado bajo un poderoso roble, con un libro en la mano que, sin embargo, no había abierto en media hora. Mis pensamientos se habían desviado, perdidos en los pequeños dramas de la vida cotidiana, las preocupaciones que se cernían como nubes oscuras sobre mi horizonte. Observaba a la gente que pasaba a mi lado, familias con niños pequeños que reían persiguiendo una pelota, una pareja de ancianos, de la mano, que paseaba lentamente por el camino de grava, adolescentes que intercambiaban ruidosamente sus últimas experiencias. Cada uno de ellos parecía atrapado en su propio pequeño mundo, y sin embargo, todos estábamos conectados por un breve momento, a través de este lugar común, este parque, que era un refugio del ajetreo de la ciudad. De repente, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Me estremecí levemente y levanté la vista. Ahí estaba, un extraño, pero de alguna manera tampoco. Tenía un rostro abierto y amigable, cabello castaño y rizado que le caía sobre la frente y una sonrisa encantadora. Llevaba una sencilla camiseta azul y vaqueros, y en la mano sostenía 2 cucuruchos de helado. «Disculpa si interrumpo», dijo con una voz agradable y profunda, «pero he visto que estás aquí sentado solo, y pensé que tal vez te gustaría compañía. Y helado». Me tendió uno de los cucuruchos. Vainilla con salsa de frambuesa, mi sabor favorito. Estaba sorprendida, casi un poco abrumada. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué me ofrecía un helado así como así? La desconfianza creció en mí. Pero entonces le miré a los ojos, vi la honestidad y la calidez en ellos, y mi desconfianza disminuyó un poco. Gracias», balbucé. Tomé el cucurucho y sentí cómo el frío del helado me tocaba los dedos. «Es muy amable de tu parte». «No hay problema», dijo, y volvió a sonreír. «Soy Elías». «Soy Julián», respondí. Elías, un nombre hermoso, le quedaba bien. Comimos nuestro helado en silencio. El sol se hundía más y sumergía el parque en un naranja cada vez más intenso. El silencio no era desagradable, sino más bien una especie de espacio común en el que ambos nos sentíamos cómodos. En algún momento, Elías se aclaró la garganta. «Sé que quizás es algo raro, pero me pareces atractivo», dijo. Sus palabras fueron directas, honestas, y me tomaron por sorpresa. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. Nunca antes un hombre me había hablado de esa manera. Siempre había asumido que era heterosexual, al menos nunca había considerado otra cosa. Pero al mirar a Elías, sentí algo en mí que no podía ignorar. Una especie de atracción, una curiosidad, una excitación. «Yo no sé qué decir», balbucé. Elías sonrió suavemente. «No tienes que decir nada, solo quería decirlo. Y quería preguntarte si te apetecería tomar algo conmigo, en algún lugar donde podamos conocernos mejor». Dudé. ¿Debería hacer esto realmente? ¿Embarcarme en esta aventura? El miedo a lo desconocido era fuerte, pero la curiosidad era más fuerte. Y la atracción que sentía por Elías era abrumadora. «Sí», dije finalmente, «me gustaría tomar algo contigo». Elías irradió alegría. «¡Maravilloso! ¿Conoces el bar al final de la calle? Es muy acogedor». Tiramos nuestros cucuruchos vacíos a una papelera y nos pusimos en camino. Mientras caminábamos, nos contamos sobre nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros sueños. Descubrí que Elías era diseñador gráfico, que le gustaba viajar y que tenía una perrita llamada Luna.
Él descubrió que yo era profesor, que amaba la música clásica y que recientemente estaba intentando escribir un libro. El bar era realmente muy acogedor. Luz tenue, sillones cómodos, música suave de fondo. Pedimos una cerveza y nos sentamos en una esquina. Cuanto más hablábamos, más me sentía atraído por Elías. Era inteligente, ingenioso, empático y tenía una calidez que me cautivó de inmediato. Sentí que lo conocía de toda la vida. En el transcurso de la noche, me contó su historia de salida del armario, lo difícil que había sido para él revelarse a sus padres, cómo habían reaccionado inicialmente, cómo finalmente lo habían aceptado. Me contó sus experiencias con la discriminación y los prejuicios, pero también las muchas experiencias positivas que había tenido en la comunidad gay. Escuché atentamente, tratando de entender su perspectiva, sus miedos, sus esperanzas. Nunca antes me había enfrentado tan intensamente al tema de la homosexualidad. Siempre había sido algo que estaba fuera de mi propia realidad. Pero ahora, que conocí a Elías, de repente se volvió muy personal. Me explicó que la homosexualidad, es decir, la atracción sexual o romántica hacia personas del mismo sexo, es una variante completamente natural de la sexualidad. No es una enfermedad, ni un trastorno, ni un pecado, sino simplemente una parte de lo que es una persona. La Organización Mundial de la Salud ya eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales a principios de los años 90 del siglo XX. Me contó sobre las luchas que la comunidad gay ha luchado a lo largo de la historia para alcanzar la aceptación y la igualdad de derechos. Desde los disturbios de Stonewall en el año 1969, que se consideran un punto de inflexión en la historia del movimiento por los derechos de los homosexuales, hasta la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos países. Sus palabras me abrieron los ojos. Empecé a entender lo privilegiado que era por no haber tenido nunca con tales problemas, que siempre pude asumir que mi amor sería aceptado y respetado. Al final de la noche, cuando nos despedimos frente a mi puerta, Elías me abrazó. Fue un abrazo corto y delicado, pero se sintió increíblemente intenso. «He tenido una noche maravillosa contigo, Julian», dijo. «Espero que nos veamos pronto». «Yo también», dije. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me apoyé en ella y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza. Estaba confundido, emocionado, ansioso e increíblemente feliz. Estaba sentado solo en mi apartamento, pensando en la noche anterior. ¿Qué había sido todo eso? ¿Era realmente gay? ¿O bisexual? ¿O algo intermedio? No lo sabía, pero sí sabía que me sentía atraído por Elías, y que me gustaría volver a verlo. Las siguientes semanas pasamos mucho tiempo juntos. Fuimos a comer, al cine, a pasear. Hablamos de todo y de nada. Lo conocí cada vez mejor y mis sentimientos por él se hicieron cada vez más fuertes. Empecé a lidiar con mi propia sexualidad. Leí libros, vi documentales, hablé con amigos. Intenté comprenderme mejor a mí mismo. Fue un proceso largo y a veces doloroso, pero al final llegué a la conclusión de que no podía esconderme más. Era gay y era feliz con ello. Se lo conté a mis padres, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. No todos reaccionaron positivamente. Algunos se sorprendieron, otros decepcionados, otros no lo entendieron. Pero la mayoría me apoyaron y mostraron cariño. ¿Y Elías? Elías simplemente estuvo ahí. Me tomó de la mano, me escuchó, me consoló cuando estaba triste y se alegró conmigo cuando estaba feliz. Era mi roca en la tormenta, mi ancla en tiempos turbulentos, mi compañero en la vida. Y todo comenzó con un helado en el parque.